Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Ciertamente nadie sabe exactamente cómo va a ser ese momento en el que vamos a tener que rendir cuentas ante nuestro Señor. ¿Será que nos van a poner a ver una película de nuestra vida? ¿Será que nos van a hacer un interrogatorio minuto a minuto de nuestra existencia? ¿Será que tendremos que llenar una planilla y entonces decir verdadero y falso a las cosas que hayan allí escritas sobre las cosas buenas, las cosas malas, nuestros pecados, nuestros actos de misericordia? Bueno, nadie sabe exactamente cómo va a ser ese momento. Y tal vez por eso podemos tomarnos la libertad de ponernos creativos, de tomarnos esa licencia de imaginar cómo sería ese escenario. Imagina, por ejemplo, que Jesús te diera la oportunidad de ser juzgado a partir de una sola frase que tú mismo le digas, es decir, una autoevaluación. Que aquí en la Tierra uno puede pensar, esas autoevaluaciones no es que sean muy seguras, ¿no? Porque uno siempre se puede juzgar mejor de lo que uno es. Pero en aquel momento, intentar engañarse o engañar a Cristo, la verdad es que sería muy peligroso. Puedes decir la verdad y solamente la verdad, nada más que la verdad. Y entonces, ¿cómo te definirías tú, por ejemplo, con tan solo 8 palabras? El Señor te va a juzgar sobre esas 8 palabras que digas. ¿Cómo recogerías toda una vida de experiencias en tan solo 8 palabras? Toda una vida de intenciones, de acciones, en una brevísima frase. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que Dios vería principalmente en ti? Bueno, empezamos con fuerza este rato de hablar con Jesús, porque estas preguntas valen totalmente la pena, aunque la verdad es que las respuestas no son especialmente fáciles. Recuerda, sería inútil engañarse o intentar engañar a Cristo. ¿Quién eres? ¿Cómo te definirías a ti mismo en tan solo 8 palabras? Y de esas 8 palabras dependería tu juicio particular. Claro, la dificultad radica obviamente en que no somos seres unidimensionales, entonces meter todo en 8 palabras sería sumamente complicado. Hay muchos aspectos de nuestras vidas que serían difíciles de condensar en tan poquito espacio. Y creo que ni ChatGPT podría hacerlo. Sería injusto tener que elegir solamente uno de esos aspectos de nuestra vida y tener que obviar el resto. Sería demasiado difícil. Bueno, el Evangelio de hoy es una muestra de esto. Recoge San Marcos ese episodio de la vida de Jesús en el que llegando a la orilla del mar que corresponde a esa zona llamada Gerasa, la zona de los Gerasenos, dice el Evangelio que apenas desembarcó Jesús, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Y la verdad es que por lo que cuenta el evangelista, la vida de aquel hombre no era vida. Vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche entre los sepulcros y en los montes gritando y haciéndose heridas con piedras. Claro, en este caso, hacer ese ejercicio con el que empezamos a hacer este rato de oración sería sumamente fácil. Si uno diría, ¿quién es este hombre? La respuesta es fácil. Es un endemoniado. Para muchos, aquel hombre es sencillamente eso. Es el endemoniado. Nos hacen falta no 8, sino solamente 2 palabras para definir a esta pobre alma. Este claramente es el rasgo más claro, el que más sobresale de toda su vida. ¿Quién es este hombre? Es el endemoniado. Puedes añadirle 2 palabras más. El endemoniado de Gerasa. Pero, como cualquier otro ser humano, él es mucho más que eso que lo define muy bien. Y viendo de lejos a Jesús, continúa San Marcos, el hombre se echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Y esto porque Jesús le estaba diciendo
espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Claro, este diálogo es interesantísimo, escalofriante, pero interesantísimo, porque a veces pareciera que habla el hombre, otras veces pareciera que habla el endemoniado o los endemoniados, porque se llaman legión. Hay una distinción y de hecho los mismos demonios reconocen que esta distinción existe. Tanto así que si no existiera esta diferencia, no tendría ningún sentido la petición que ahora van a hacer los demonios a Jesús. Porque continúa San Marcos. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús se lo permitió. Y los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000 cerdos, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó. Claro, porque esto es interesante también, porque si aquel hombre, fuese exactamente lo mismo que los demonios que lo tenían poseído, entonces quien tendría que haberse lanzado al acantilado por el acantilado era aquel hombre. Pero claro, los que se lanzan son los cerdos. Hay una distinción. Los cerdos endemoniados, quiero decir, obviamente. Y la distinción es tal que, aunque lo que defina mejor a aquel hombre era ese título de el endemoniado, la etiqueta era injusta. No era del todo justa, al menos, porque aquel hombre era mucho más. Y esto es lo que Jesús ve en aquel hombre. Ve un alma al que librar de esa esclavitud. No son lo mismo. No es lo mismo que sus demonios. Dios que posee una mirada que penetra hasta la médula del alma, Dios que es nuestro creador, que nos conoce muchísimo mejor que nosotros mismos, también es capaz de ver en nosotros más allá de nuestro pecado o de nuestros pecados. Él es capaz de distinguir entre nosotros, que somos criaturas suyas a las que ama con locura, de nuestros pecados, de nuestras miserias a las que aborrece totalmente. Tanto así, bueno, como una madre que es capaz de distinguir al bebé de sus entrañas que ama con locura del pañal sucio que quisiera que no estuviese sucio. La distinción es clarísima. Ella no definiría a su hijo, mi hijo, el sucio. ¿No? La distinción la hace sin ningún problema. Y por eso Jesús es capaz de subir a la cruz a pesar de la agonía de saber cómo íbamos a responder tú y yo y cada uno de los hombres hasta el final de los tiempos. Por eso Jesús es capaz de hacer esa distinción y por eso nos sigue dando la oportunidad de cambiar de vida, especialmente en este año que es año jubilar, año de conversión, año de reseteo. Por eso Dios nos sigue dando hoy en día un día más de vida para intentar amarlo, aunque sea un poco más que ayer. Por eso Dios nos sigue dando el sacramento de la penitencia, ese sacramento en el que nos brinda la oportunidad de separarnos de nuestros pecados, para que no nos definan nunca más. Jesús tenía razón, obvio, Jesús siempre tiene la razón. En este caso es notorio porque lo que Jesús vio en aquel hombre era totalmente cierto. Él no era sus demonios. Después de este suceso, los habitantes de aquella región de Gerasa se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, y lo vieron sentado, vestido y en su juicio. Esto es lo que inicialmente había visto Jesús. Los demás veían solamente eso, un endemoniado, pero Dios veía mucho más allá de esa etiqueta. Veía a un hijo suyo que podía vivir mejor. Del mismo modo, nosotros tenemos que reconocer con humildad que somos pecadores. No lo vamos a negar. Tenemos nuestras miserias. Nos avergüenzan. Pero aún así, Dios nos sigue viendo como hijos suyos que podríamos vivir mejor, que podríamos vivir como hijos suyos, como Él nos pide. Nosotros no somos nuestros pecados, a pesar de que tengamos muchos o que tengamos algún defecto dominante. Pero mientras tengamos vida en esta tierra, mientras tengamos segundos de vida, tenemos la oportunidad de separarnos con la ayuda de la gracia y de la libre voluntad de todo pecado que nos aparte de lo que verdaderamente nos define. Somos hijos de Dios intentando vivir como hijos de Dios.
Eso es lo que Jesucristo quiere ver en nosotros. Y ahora, bueno, lo que falta es que con su ayuda vivamos de acuerdo a esta definición. Somos hijos de Dios, intentando amar a Dios. Ojalá aprendamos también a vivir esto con los demás. Ojalá tengamos también visión de fe, visión sobrenatural, especialmente con aquellas personas a las que, bueno, principalmente les vemos sus defectos. Y no porque nos hayamos equivocado, esos defectos están ahí. Puede que tengamos mucha razón en lo que vemos, pero siempre hay más. Al menos Dios siempre ve más. Vamos a encomendarnos a San José María, que decía de sí mismo que era un pecador que ama con locura a Cristo. Y aquí están las 8 palabras. Un pecador que ama con locura a Cristo. Bueno, que Él nos ayude a vivir así, apartándonos de todo lo que nos aparte de Dios y viendo a los demás como lo que son, almas que también son hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí.